Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a este seminario web llamado Implementando Target Value Delivery. Mi nombre es Santiago Ruiz, soy instructor avanzado del LCI Perú y en coordinación con AB Escuela de la Construcción estamos llevando este seminario web a todos los estudiantes de los programas de formación de líderes Lean y a algunos invitados hemos, con los que hemos compartido, vamos a compartir hoy esta información. Les agradecemos, hasta el momento llevamos casi 40 personas conectadas. Les agradecemos muchísimo que al ingresar pongan sus micrófonos en silencio para que no tengamos alguna interrupción en el sonido. Y si tienen algunas dudas, lo pueden ir compartiendo en el chat. Y al final de la sesión, al finalizar la presentación de este seminario, vamos a dejar un espacio para que puedan hacer algunas preguntas, algunos comentarios o algunas consultas. Quiero recordarles también de que este seminario lo vamos a tratar de hacer de la manera más interactiva posible, así que vamos a hacer algunas encuestas durante el transcurso del seminario y por lo tanto si tienen la posibilidad de ingresar a una página web adicional, se los vamos a pedir conforme vamos avanzando en el seminario. Entonces, bien, estamos a tiempo, son 46 personas, 47 personas que ya están conectadas a la sesión, al seminario del día de hoy. Así que vamos a dar inicio al taller, al seminario que tenemos previsto el día de hoy. Bueno, buenas noches nuevamente y bienvenidos. Gracias por compartirnos su tiempo, gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Quiero recordarles y desearles a todos de que en estos momentos que son difíciles para toda la industria, enviarles compartir con ustedes un poco lo que hemos aprendido y poder aprovechar estos días de cuarentena, estos días de espera que nos toca. Ya lo comentaba con algunas otras personas en un seminario anterior. Normalmente hablamos que en la industria de la construcción, cuando hablamos de esperas en Lean, hablamos de mucho desperdicio. Siempre decimos que trabajo esperando gente esperando trabajo genera desperdicio. Pero en esta situación, en este momento, la espera ayuda a salvar vidas. Así que todos nosotros, por favor, mantengamos la cuarentena, mantengamos la mejor predisposición para poder pasar por esta situación y que cuando podamos salir de esta etapa se pueda reactivar adecuadamente la industria y de una mejor manera. ¿Y qué mejor manera que reactivar la industria que aplicando Target Value Delivery? Esto es una gran oportunidad para todos nosotros para poder repensar, para poder encontrarnos de una forma distinta, de cómo trabajar la construcción de una manera diferente. Y creo que Target Value Delivery es una gran oportunidad para poder hacerlo. Saludos, buenas noches a todos. Desde Madrid tenemos a alguien conectado. Wow, a esta hora debe ser otro horario en Madrid, así que buenas noches, gracias por el esfuerzo de estar conectado con nosotros en esta oportunidad. Bien, Target Value Delivery es una práctica que ya se utiliza en varios países en el mundo. Es recomendada por el LCI a nivel internacional y creo que es una gran práctica, es un gran paso que podemos dar en la industria de la construcción. Luego de haber implementado varias cosas ya
como las planner o implementando las caminatas Gembas o la mejora continua dentro de nuestros lugares de trabajo, dentro de nuestro espacio de trabajo, dentro de nuestros proyectos de construcción. Target Value Delivery termina siendo una respuesta muy potente para cambiar la industria de la construcción, para hacerla de manera distinta, para hacerla de manera diferente. Entonces, yo creo que tenemos una gran oportunidad para hacerlo de manera distinta, así que creo que aplicar Target Value Delivery, sobre todo en este contexto, nos va a ayudar a generar mejores proyectos y mejores resultados. Pero antes de comenzar, quisiera hacer una actividad interactiva con todos ustedes. Ya tenemos un gran número de participantes, más de 50 personas conectadas en el seminario, y me gustaría que podamos hacer esta pequeña prueba, esta actividad interactiva. Les pediría por favor a todos ustedes que puedan ir a la página web www.menti.com, y en esta página web pueden utilizar el siguiente código, que es el que estamos utilizando para esta sesión. El código es 485614. Entonces, puedan ir, por favor, a la página web www.menti.com y el siguiente código es 485614. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo están los resultados. Vamos a ver cómo están los resultados de esta actividad interactiva. ¿Cómo vamos? Ajá, ahí lo voy a poner en pantalla. Desde Perú, desde casa, desde Lima, desde Salamanca, Tacna, Cusco, Lima principalmente. Perfecto. Ahí se va sumando, van sumando varias respuestas. Lima principalmente, Pueblo Libre. Ah, estás acá cerca. Yo también estoy en Pueblo Libre. Estamos muy cerca por aquí. Apurímac, Santiago de Surco, San Martín de Porres, La Victoria, Lima, Ate, muy bien. Principalmente Lima, Arequipa, Cusco, Arequipa. Excelente. Vamos casi como 30 respuestas hasta el momento. 31. Genial. Genial. Excelente. Bueno, nuevamente, bienvenidos a todos ustedes. Gracias por estar conectados. Qué bueno. Me encanta la respuesta desde casa. Todos desde casa, quédense en casa, por favor. Excelente, buenísimo. A ver, tenemos un gran número de conectados desde Lima y desde Arequipa. Hay un porcentaje un poquito menor de Cusco. Pero yo me quedo en casa, muy bien. Hashtag yo me quedo en casa, gracias. Buenísimo, buenísimo. 37, 38 respuestas. Excelente, excelente. Quédense, si están ya en esa página web, quédense ahí nomás. La mayoría de ustedes pueden regresar a la presentación, que ahora lo voy a poner en la pantalla. Vamos a poner en la pantalla la presentación. Más adelante les voy a... vamos a utilizar esta presentación interactiva para otra pregunta que vamos a tener más adelante en el seminario. Entonces, quiero comenzar conversando con ustedes acerca de los desperdicios típicos que existen en el diseño, ¿no? Hemos hablado mucho de los desperdicios de la construcción, pero el diseño, en la industria de la construcción, en la industria del diseño también hay desperdicios. Cuando diseñamos los proyectos, cuando estamos haciendo el diseño de los proyectos, también encontramos muchos desperdicios. Y algunos desperdicios típicos son las iteraciones innecesarias. El diseño de por sí, el diseño, la naturaleza del diseño, de diseñar algo, es básicamente un proceso iterativo. Entonces, a diferencia de la construcción, el proceso de diseño es un proceso iterativo, es un proceso que requiere repetición y requiere reajuste
con nuevos parámetros, con nueva información, tomando decisiones. Entonces, ya de por sí el proceso, la naturaleza del proceso de diseño es un proceso iterativo. Pero ¿qué sucede? Cuando esas iteraciones no nos acercan a nuestros objetivos principales, estamos generando desperdicio. Pero si al contrario las iteraciones nos acercan a nuestros objetivos principales, realmente sí podemos, decir que estamos generando valor. Hoy en día, decir que el diseño no va a ser iterativo es falso, porque requerimos prueba y error para poder diseñar y es necesario este proceso. Pero cuando las iteraciones no nos llevan a ningún lado, se genera desperdicio. Es un desperdicio muy típico en el diseño, evaluar muchas alternativas y que en realidad no nos sirven para nada. Retrabajos, rehacer algo, volver a hacerlo porque originalmente no se hizo correctamente, también es un desperdicio. La coordinación de las disciplinas genera mucho retrabajo, genera iteraciones innecesarias, o los mismos flujos de trabajo del diseño se vuelven ineficientes porque, digamos, en la construcción nosotros empezamos haciendo excavación, poniendo cimientos, poniendo columnas, vigas, y vamos de abajo hacia arriba, de alguna manera. Mientras que en el diseño vamos de arriba hacia abajo. Si queremos calcular la cimentación de una estructura, necesitamos el peso del edificio, y para calcular el peso del edificio hay que predimensionar la estructura del edificio, y para predimensionar la estructura del edificio necesitamos las cargas del edificio. Entonces vamos desde las cargas de los techos, vamos diseñando, predimensionando la estructura, y luego recién con la carga total podemos diseñar la cimentación. Entonces podemos decir que vamos como que de arriba hacia abajo, de alguna manera, si es que hablamos de una estructura. Pero cuando no se tiene claro ese proceso, entonces hacemos diseños de cimentaciones asumiendo cosas, teniendo información que después cambia. Y al cambiar, tengo que volver a hacerlo y genera un retrabajo. ¿Y por qué hicimos eso? Porque no teníamos claro en qué momento teníamos que hacer el diseño de cimentación o cuándo debíamos hacer ese proceso de diseño. Cuando el proceso de diseño ha sido pensado de una manera desordenada, genera estos retrabajos, generan estos flujos ineficientes. O también un diseño mal enfocado también puede generar desperdicios durante la construcción. Yo me acuerdo que estaba trabajando con un equipo de diseño hace algunos años atrás y estaban diseñando una gran cimentación para un equipo, y lo que decían ellos, la premisa que tenían era querían optimizar la cimentación. Entonces decían, ok, vamos a hacer una cimentación cilíndrica o hexagonal o heptagonal para tratar de utilizar menor cantidad de concreto. Pero cuando empezaban, o concreto o acero, para poder optimizar el diseño. Entonces, cuando llegaba el constructor decía, ¿y cómo lo vamos a encofrar? Y todo ese proceso de haber analizado 5 o 6 alternativas en diseños cilíndricos, hexagonal, heptagonal, perdía sentido, porque cuando ponías cómo se iba a construir, cómo se iba a encofrar esa cimentación, la complejidad de armar un encofrado de ese tipo, perdía sentido el ahorro que habías generado en el concreto o en el acero. Entonces, porque te demoraba más tiempo, porque te demoraba más recursos. Entonces, este mal diseño puede generar residuos durante el proceso constructivo y es necesario tenerlo en cuenta cuando estamos haciendo un diseño. O también cuando el diseño supera el presupuesto permitido por el cliente. O sea, si nos ponemos a pensar, cuando el cliente le dice al diseñador, tengo tanta cantidad de plata como máximo para gastar en el proyecto. No recuerdo un proyecto en el cual hayamos compartido un estimado de costos muy franco o muy sincero con los diseñadores. Normalmente los diseñadores empiezan con una hoja en blanco y una cantidad de información con la que empiezan a diseñar, a lanzar ideas, y muchas veces eso puede superar el costo permitido por el mismo cliente, ¿no? Y eso, cuando el cliente
se da cuenta o cuando ya empieza a hacer las estimaciones de costo del proyecto, vuelve atrás y dice, no, necesito otro diseño, otra alternativa, otra participación, otro tipo de consideración. Por favor, baja esto, sube esto de acá. Entonces cambian los criterios de diseño porque no se han tenido en cuenta estos costos desde el inicio. Ahora, durante la construcción, ¿qué desperdicios típicos tenemos? Tenemos muchísimos también. Los retrabajos, rehacer una partida, rehacer un trabajo, rehacer una actividad, también es desperdicio. Solicitudes de información, ¿por qué enviamos RFIs al diseñador? O porque no está claro algo, o porque no tenemos información suficiente, o porque hay una discrepancia, o porque tenemos una mejor idea de cómo hacer esto, ¿no? Hay órdenes de cambio, cuando se cambia el alcance, cambiamos las consideraciones, cambiamos las alternativas, o planteamos alguna mejor idea de hacer las cosas, ¿no? O cuando ponemos recursos inadecuados, no ponemos a las personas correctas en el lugar correcto, no tenemos los equipamientos adecuados, no tenemos los materiales adecuados, etc. Flujos ineficientes, soluciones poco pensadas, manipulación múltiple de material, hacer mucho trabajo en paralelo, involucra más control, más posibilidad de exposición a riesgos, reutilización de materiales, exceso de inventarios, espera de suministros, gente esperando trabajo, trabajo esperando gente. No me voy a cansar de decirlo, esta espera que tenemos hoy en día ayuda a salvar vidas, así que es muy valiosa. Por favor, quédense en casa, esperemos a que esto pase. Pero en la industria de la construcción, cuando reactivemos el proyecto, si vemos gente esperando trabajo, sí es un desperdicio y hay que tomar decisiones para eso. La seguridad, hablamos de el gran impacto que tiene la industria de la construcción en la vida de la gente, pero también como los riesgos a los que se exponen todos los trabajadores de construcción en cada actividad que realizan, en cada paso que dan en un proyecto de construcción, están realmente expuestos a muchas cosas, ¿no? A muchos accidentes. 3 principales accidentes que hay en la industria de la construcción. Lo primero, trabajos confinados. O sea, un trabajo confinado en una excavación, hay un riesgo de derrumbe y en ese momento eso es un accidente gravísimo porque si no reaccionas en menos de 10 minutos, ya el accidente pasa a ser de grave a fatal. Otro riesgo, otro accidente fundamental que existe son las caídas, por no tener adecuada señalización o adecuados medios de protección anticaídas. Entonces, y eso, dependiendo de la altura en la cual cae, es de grave a fatal igualmente, ¿no? Y el otro accidente típico que existe en la construcción, en la industria de la construcción, es la electrocución. Y es por hacer trabajos en caliente, por no tomar las medidas adecuadas, anticipadas, para desenergizar, ya sean equipos, instalaciones, sistemas, lo que sea. Cuando uno toca un sistema que se encuentra activo o en caliente, como se dice, hay mucho riesgo. Por eso es importantísimo tomar las medidas preventivas necesarias. Y una incapacidad temporal o permanente no tiene precio. O sea, no se puede hablar de un monto de dinero que me va a costar por esto. O sea, es incalculable el valor que puede tener el impacto de la seguridad en nuestros proyectos. Así que es algo que es muy importante y es una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta dentro de lo que hacemos en la industria de la construcción. Secuenciar inadecuadamente el trabajo también genera desperdicio, genera desaprovechamiento de los recursos, desaprovechamiento de materiales, desaprovechamiento de un montón de cosas, así que también genera muchísimos desperdicios. Entonces, tanto en el diseño como en la construcción estamos sujetos a muchos desperdicios y debemos poder identificarlos, poder tomar decisiones que nos ayuden a mitigar y a reducirlos. Hay un estudio que se hizo hace algún tiempo atrás donde cuáles son las principales causas de raíces, de retrabajos que hay en los proyectos, y ahí podemos tener un brainstorming de varias cosas. Hay capacidad de recurso, liderazgo, comunicación, planeamiento y programación de la construcción,
el abastecimiento de los equipos o los materiales, la ingeniería y las revisiones que generan el retrabajo o los desperdicios en los proyectos. Entonces, hay muchas causas que actúan simultáneamente y que generan estos desperdicios o retrabajos que podemos estar teniendo en los proyectos. Entonces, y producto de todo esto es que se quiebra la confianza, se quiebra la transparencia, se quiebra la integración de los equipos y empiezan a empezamos a tener personas que desconfían de otros, empezamos a generarnos colchones para poder soportar estas diferencias en los equipos. Entonces, la industria de la construcción está llena de desconfianzas, está llena de personas que desconfían de otros. Todos los contratos de construcción se basan en desconfianza, en que yo sé que vas a terminar tarde, yo sé que me vas a cobrar un adicional, yo sé que me vas a que algo va a ocurrir en el proyecto, así que por eso tengo que cubrirme, te voy a pedir una fianza, te voy a pedir un seguro, te voy a pedir una garantía, te voy a poner una penalidad, voy a establecer controles estrictos o regulados. Entonces la confianza está quebrada dentro de la industria, entonces necesitamos recuperar esa confianza, y la verdad es que para poder lograr reponer la confianza en una industria se necesitan promesas confiables, y por eso es que hoy en día necesitamos una forma diferente o distinta de cómo trabajar el proyecto. Este seminario web lo he hecho basándome en información que está disponible. Les recomiendo estos 3 libros, que son muy buenos, son muy simpáticos. Acá tengo en mi biblioteca, los tengo por acá. Son libros que los puedes encontrar en Amazon también, y que tienen un poco más de información, muchísima más información de lo que voy a compartir el día de hoy, pero son pequeñísimos, son bien chiquitos. Tienen a las justas, no creo que tengan más, 180 páginas pequeñas, y es de una lectura muy suave, muy agradable. Así que de verdad les recomiendo muchísimo que si pueden, lo compren, ya sea por Amazon, en una versión digital. Físicamente no sé si existan acá en el Perú versiones físicas. Están en inglés, de todas maneras, pero creo que hoy hay suficiente tecnología que nos puede ayudar con esta limitación del idioma. Entonces, estos libros son súper potentes, se los recomiendo de todas maneras. Cuando tengan la oportunidad de adquirirlos, de verdad que va a ser una gran ayuda para todos nosotros. Target Value Delivery es básicamente un proceso de trabajo de Lean. Está fundamentado en la filosofía, en el modo del pensamiento Lean, en la forma de pensar. Entonces es importantísimo que mantengamos siempre pues estos principios rectores en la forma en cómo hacemos las cosas. Así que, para empezar, respeto por las personas, optimizar el todo, reducir el desperdicio, flujo y procesos, generar valor y la mejora continua. Son parte de pensamientos fundamentales para que esto pueda salir adelante. Pero Target Value Delivery necesita algunos componentes importantes. Algunos componentes como definir el valor, la estimación conceptual, colaboración como clave para poder lograr desarrollar el Target Value Delivery, la estimación constante, Set-Based Design, que es un proceso específico para diseño de proyectos, el costo meta o la definición del costo meta y la integración de los distintos sistemas. Entonces, en este seminario, quiero recordar un poquito las palabras de Glenn cuando le preguntamos qué era pues Target Value Delivery. Él decía, esto es una práctica de gestión que ayuda a generar valor a los clientes y desarrollar el diseño dentro de las limitaciones del proyecto. O sea, nos va a ayudar a lograr los objetivos del proyecto, nos va a ayudar a lograr los resultados que estamos esperando en los proyectos. Pero quiero centrarme en este seminario en 3 puntos clave para el Target Value Delivery. El primero es que debemos entender el costo meta, entender el valor meta del proyecto.
debemos tener clarísimo cuál es el valor meta del proyecto, cuál es el valor, cómo está compuesto, cómo ha sido definido por el cliente, qué es lo más valioso para el proyecto. Luego, definir el costo meta. Y esto es un proceso realmente interesante porque necesitamos establecer el costo meta de una forma distinta a la que estamos habitualmente acostumbrados a establecer costos de los proyectos. Es más, podría atreverme a decir que todo lo que hemos aprendido de cómo fijar costos en los proyectos de construcción no nos sirve, porque la forma en cómo establecer el costo meta es totalmente distinta a lo que hemos aprendido en los últimos años de cómo hacer costos y presupuestos en los proyectos. Ahora, no quiere decir que no tengo que aprender costos y presupuestos, tengo que aprender cómo se hacen los costos y presupuestos. Es más, me va a servir de input, pero la forma en cómo hacemos los costos y presupuestos hoy en día no nos va a ayudar para establecer un costo meta. Necesitamos cambiar la forma en cómo se dimensionan los costos en los proyectos para poder definitivamente poder establecer un mejor costo meta. Y luego hablamos de la estimación constante, de cómo cuando tomamos decisiones, cómo esas decisiones tienen impacto en el costo. Y cada decisión que tomamos debe tener un análisis de cómo va a impactar en el costo del paquete de trabajo del proyecto o del proyecto en su totalidad. Entonces, realmente la estimación constante es un punto clave en el Target Value Delivery. Entonces, hablemos un poco de entender el valor. Y para eso vamos a hablar de un caso. Y me gusta mucho este caso, así que les voy a contar de qué trata el caso, pero me gustaría que ustedes me den algunas ideas. Entonces, este es un caso se llama el caso de almacenes centrales, donde una importante empresa de distribución de alimentos proyecta que en los próximos 3 años va a duplicar sus ventas. Entonces, va a crecer y va a crecer muchísimo. Entonces, los almacenes que actualmente tiene alquilados, que son unos 10.000 metros cuadrados que los tiene en el sur del país, no van a ser suficientes para cubrir toda la demanda que va a tener en los próximos 3 años. Entonces, y espera que después de esos 3 años siga creciendo. Entonces, ha decidido comprar un terreno en Lurín, ¿no? Donde están toda la parte de almacenes industriales acá en el Perú, y en Lima, perdón, y es un terreno grande, son 100.000 metros cuadrados, y va a construir sus almacenes centrales. Y lo que quiere es pues, que pueda cubrir las demandas futuras, ahora en los próximos 3 años y en el futuro también, ¿no? Entonces, aquí les devuelvo la pregunta a todos ustedes, después de haberles contado un poquito un poco muy chiquitito. Esto es lo primero que puede pasar, ¿no? Un cliente viene, se acerca y me dice, he comprado un terrenito, quiero hacer unos almacenes, a ver, ¿qué me recomiendas? Entonces, les he puesto 5 alternativas. La primera es construir 100.000 metros cuadrados como un centro de distribución, ¿no? Construir los 100.000 metros cuadrados como un centro de distribución. La segunda es básicamente construir un cerco en toda la propiedad y 50.000 metros cuadrados de almacenes con tecnología de punta. La tercera es construir un cerco en toda la propiedad, 20.000 metros cuadrados de almacenes con equipamiento nuevo y moderno. La tercera, 20.000 metros cuadrados de almacenes optimizando el equipamiento actual y adquiriendo equipamiento necesario. Y la cuarta es construir un cerco con 15.000 metros cuadrados de almacenes y utilizando el equipamiento actual. Entonces, a ver, vayan por favor a la página www.menti.com y con el código que ya les había dictado anteriormente, que es 485614, puedan compartir sus respuestas. Entonces, de nuevo, www.menti.com y el código es 485614. Les comenté, es un caso muy sencillo. Queremos que esta empresa, importante empresa de distribución de alimentos, proyecta que en los próximos 3 años va a duplicar su venta. Los almacenes que actualmente tiene alquilados, que son unos 10.000 metros cuadrados, no le van a ser suficientes para cubrir la demanda.
Y se está comprando un terreno en Lurín, ¿no? Más de 100.000 metros cuadrados para construir sus almacenes centrales y poder cubrir sus demandas futuras. ¿Qué le recomiendan? Entonces, ahí, vamos, ¿qué le recomiendan? Podemos construir un almacén súper moderno, de última tecnología, el más moderno del país, en los 100.000 metros cuadrados que tiene. Construir un cerco en toda la propiedad, 50.000 metros cuadrados de almacenes con tecnología de punta, de la mejor, que es lo que le va a generar un adelanto tecnológico importantísimo. Un cerco en toda la propiedad de 20.000 metros cuadrados de almacenes con equipamiento nuevo y moderno. 20.000 metros cuadrados de almacenes utilizando el equipamiento actual y adquiriendo el equipamiento necesario. O 15.000 metros cuadrados de almacenes utilizando el equipamiento actual, ¿no? Muy bien, vamos recibiendo sus respuestas. Por ahí ya veo que hay casi como 40 respuestas en la conversación. Buenísimo. Gracias por compartirnos sus opiniones. Excelente. 50 respuestas hasta el momento. Perfecto. Van llegando cada vez más respuestas. Y quiero recordarles, por favor, a los que se van sumando, gracias, ya tenemos más de 100 participantes en el seminario. A los que se van sumando, por favor, les agradecería que mantengan sus micrófonos en silencio para que no podamos tener alguna interferencia o algún ruido adicional ahí durante la sesión. Perfecto. Muchísimas gracias. 53 respuestas. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos hasta el momento? Bien, aquí lo que hemos podido encontrar es que existen diferentes respuestas, pero hay una respuesta predominante que es construir 20.000 metros cuadrados de almacenes, ¿no? Y optimizando el equipamiento actual y adquiriendo el equipamiento necesario. Vamos una por una. Ok. A ver. Construir 100.000 metros cuadrados en el centro de distribución. Ha comprado 100.000 metros cuadrados este señor, o esta empresa ha comprado 100.000 metros cuadrados de terreno, y pensando en sus necesidades futuras. Entonces, ok, hemos comprado un terreno grande, hay una buena oportunidad en este momento, así que vamos a poder crecer en el futuro. Pero, ¿qué ha hecho esta empresa para poder comprar ese terreno? ¿Cuál es el paso natural que ha tenido que dar para poder adquirir este terreno? Pues lo que ha tenido que hacer para poder adquirir este terreno, básicamente, es endeudarse. Que adquirir una deuda o generarse una deuda, hacerse de un préstamo. Muy pocas empresas en el país van a tener la liquidez suficiente como para decir, ok, lo compro al cash, tengo dinero, me sobran activos, me sobra dinero y puedo comprar un terreno al cash. Entonces, esta empresa se ha tenido que endeudar y probablemente es una deuda de largo plazo. No sé, 5 o 10 años para el que va a tener que pagar esa deuda. Pero además va a tener que sacar un préstamo para poder construir este proyecto. Así como cualquier persona que vive hoy en día en alquiler y quiere comprarse un nuevo departamento porque quiere dejar de pagar alquiler, y esto es lo que está pasando en este proyecto, tienes una empresa que está alquilando almacenes para poder sustentar su negocio y quiere comprar un terreno y poner su propio almacén. Entonces, para poder hacer eso, así como ninguna persona en nuestro país, imagino yo, muy pocas personas en nuestro país, tienen la capacidad financiera como para decir, ok, voy a comprar este departamento al cash, voy a dejar de vivir en alquiler para pagar al cash un departamento nuevo. Lo mismo pasa con esta empresa, va a tener que adquirir una deuda por un largo plazo. No sabemos cuánto, no sabemos cuál es la tasa de interés que va a pagar, no sabemos con qué banco está financiándose,
ni con qué condiciones de financiación tiene. Ahora, igual para la construcción tampoco es que le sobra dinero. O sea, proyecta que va a crecer, proyecta que va a tener ingresos futuros. No sabemos cuánto dinero tiene ahorrado, no sabemos cuánto tiene en caja como para poder decir va a utilizar ese dinero para comprar y construir. Entonces, lo mismo pasa cuando compramos un departamento, pagamos de repente una inicial con la cual podemos cubrir una parte de la deuda y el resto ha sido financiado con una entidad bancaria. Lo mismo pasa aquí. El cliente va a tener que comprar este terreno y la construcción o la habilitación o la va a tener que financiar con algún dinero que tenga actualmente o la va a tener que financiar con algún préstamo. Entonces, primero, este cliente, no considero que haya un cliente al que le sobre la plata. Ningún cliente le sobra la plata. O sea, o una empresa al cual dices, oye, voy a tener dinero, tengo dinero guardado ahí, en realidad lo que está pasando es que ese dinero está perdiendo valor. La gran mayoría de empresas o negocios, la mayoría de su dinero o los activos que tienen están invertidos y difícilmente se van a volver líquidos. O van a tener que vender algún equipamiento, o van a tener que vender algún activo para poder tener liquidez y para poder generar una inicial y adquirir una deuda para entrar a un proyecto. Así igual como lo hacemos nosotros cuando queremos comprar un departamento o cuando queremos comprar un activo, va a ser lo mismo con una empresa. Una empresa va a tener que endeudarse para poder generar este activo, para poder generar este proyecto nuevo. Entonces, ya se está endeudando por un terreno, se va a tener que endeudar también para la construcción. Entonces, el día que compramos un departamento nuevo y vivimos en alquiler, lo lógico es que tratemos de acomodar, el día que nos entreguen el departamento nos vamos a tener que acomodar con los muebles que tenemos y poco a poco iremos remodelando, arreglando, ampliando o construyendo lo que queramos arreglar en nuestro apartamento hasta el día en que estemos completamente satisfechos. Y aún así vamos a tener que hacerle mantenimiento. Lo mismo va a pasar aquí. Entonces, estos señores ya tienen unos almacenes que son alquilados, están pagando alquiler, deben tener algún tipo de equipamiento ahí. Y van a tener que reutilizar lo máximo que puedan y comprar lo mínimo que puedan, porque se están endeudando. Entonces, bajo esas premisas, es decir, ok, construir 100.000 metros cuadrados, de todo el terreno, suena muy atractivo, suena muy bonito, pero no es lo más práctico, porque ya estás metido en una deuda. Otros podrían decir, oye, no, pero ya estás metido en la deuda, endeúdate más. Bueno, ¿hasta cuánto se puede endeudar? Entonces, no es muy sano endeudarse demasiado. Yo no puedo endeudarme más allá del doble del patrimonio que tengo. Entonces, hay indicadores financieros que nos ayudan a decir cuándo una deuda es sana. Ahora, si ya se endeuda para esto, para los almacenes, si tiene un problema en la producción, o si tiene un problema en la venta, o si tiene un problema en la operación, ¿cómo lo va a solventar? La decisión de la deuda es una decisión que se tiene que tomar con mucha cautela, porque podría hacer quebrar su negocio. Entonces, es muy probable que la persona que tenga que evaluar esto va a tener que pensar muy bien en cuál es la mejor alternativa posible. Entonces, es decir, construir un cerco en toda la propiedad y hacer la mitad del proyecto, la mitad podría ser una alternativa, pero otra vez hay que saber hasta cuándo, qué tanto, ¿no? O construir 20.000 metros cuadrados con equipamiento nuevo y moderno, depende, otra vez. Tiene la caja, tiene la liquidez, tiene la capacidad como para poder endeudarse. Yo creo que la alternativa 1, de todas maneras, no es viable porque ya se está endeudando muchísimo y es muy poco probable que pueda meterse en este proyecto de implementar de la noche a la mañana todos los 100.000 metros cuadrados. Pónganse a pensar, 10.000 metros cuadrados le sirve hoy, no le va a servir en los próximos 3 años. Pero 100.000 en 3 años, tampoco. En 3 años va a duplicar su venta, va a duplicar su operación. A lo mucho va a necesitar 20.000 metros cuadrados en los próximos 3 años. Más adelante tal vez un poco más, pero en los próximos 3 años máximo va a necesitar 20.000 metros cuadrados, no más.
¿no? Porque hoy los 10.000 metros cuadrados que tiene le es suficiente para ahora, pero no para los próximos 3 años. Entonces, 20.000 metros cuadrados es un área realmente coherente con la proyección de los próximos 3 años, pero si decimos, no, pero nos vamos a demorar 3 años en construirte los almacenes, entonces tampoco me sirve. Estamos hablando de 3 años. Entonces yo necesito estos almacenes máximo en 6 meses funcionando, porque si en 6 meses no está funcionando, ya mi proyección de 3 años ya no es 3 años, sino es 2 años y medio. Entonces ya hay otra variable adicional, ya no son solamente pensar en 20.000 metros cuadrados, sino 20.000 metros cuadrados máximo en 6 meses. Meses, ya mi proyección empieza a perder valor, ya no necesitaré 20.000 metros cuadrados, de repente un poco más. Entonces, ya se vuelve más caro mi modelo de negocio. Entonces, otra vez entras en un loop de iteración una y otra vez. Ahora, ¿qué equipamiento debo utilizar? Si voy a comprar todo nuevo, otra vez, debo tener la caja suficiente como para poder comprar todo. Si ya me estoy metiendo en una deuda, lo más probable es que tenga que optimizar el equipo que ya tengo y comprar lo que sea necesario, porque ahora estoy entrando a un nuevo terreno, a una nueva operación. Voy a tener que adecuarme a un nuevo normal. Entonces voy a necesitar algunas cosas nuevas, pero no todo. Lo que yo necesite actualizar, voy a tener que actualizarlo. Lo que no, voy a poder reutilizar. Ahora, construir un cerco y solo construir 15.000 metros cuadrados de almacenes utilizando el equipamiento actual, eso sí creo que no es una alternativa viable, no va a llegar a cubrir su demanda en los próximos 3 años y más aún si es que nos vamos a demorar. Entonces, la mayoría coincide en que construir la alternativa 4 podría ser la más viable, pero la 2 y 3 también son viables, siempre y cuando tengamos claro cuál es la caja que cuenta este cliente, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué podemos considerar como valor? ¿Qué podemos decir que es valor? Cuando hablamos del proyecto, tenemos que tener claro cuál es el valor del proyecto. Costo total, eficiencia energética, velocidad de crecimiento en la operación, no interrumpir la operación, diseño único, mejorar productividad o que el edificio sea sostenible. El cliente me tiene que ayudar a definir qué cosa es lo que él valora, qué es lo que él considera que es valioso para su negocio. Y esto es algo que yo voy a tener que conversar con él, sentarme con el cliente y poder decir, oye, ¿qué cosa es lo que más valora? ¿Qué es lo que necesitas? Con lo que me acabas de contar puedo intuir algunas cosas, pero no puedo decir exactamente qué es lo que necesitas. Tengo que conversar contigo y estar claro, entender tu modelo de negocio, entender la forma como operas, entender cómo funciona tu modelo de negocio y con eso puedo darme una idea para poder establecer qué valor necesitas. Entonces, es realmente ponerme en los zapatos del cliente y mis stakeholders que se van a atender, porque no solamente tengo que sentarme con el dueño de la empresa, decir, a ver, dueño, ¿tú qué quieres? No es el diseño basado en el dueño, sino tengo que sentarme con el señor que es el que hace operaciones, con el gerente de operaciones de la empresa, o con el gerente de logística de la empresa, o con el gerente de ventas de la empresa, porque voy a tener que recibir sus inputs. El gerente de operaciones me dirá, bueno, mira, uno de los grandes problemas que tenemos en el almacén es que se demoran la vida en poder atenderme los pedidos. O el de logística, lo que pasa es que no tengo un patio de maniobras lo suficientemente adecuado para que entren los camiones y siempre tengo camiones esperando. O el de ventas, es decir, oye, no, siempre que los clientes me piden recoger sus productos en los almacenes, es un caos, porque hay muchos carros esperando, se demoran demasiado en la entrega y yo no puedo vender un servicio de calidad o un servicio ágil porque no tengo la infraestructura necesaria. Entonces, debo entender desde el punto de vista de los distintos stakeholders de la empresa para saber qué cosas realmente necesitan y qué cosa es lo más valioso, porque de repente podríamos estar en una situación en la cual si le diseño un almacén con un patio de maniobras que va a ser ineficiente o que no va a cubrir con los requerimientos necesarios, pues vamos a tener un problema gigantesco en la operación y ya habremos construido el proyecto o ya lo habremos diseñado, ¿no? Entonces, es súper importante que tengamos definido estos stakeholders con los que vamos a interactuar para poder identificar las necesidades del proyecto, las necesidades actuales y futuras del proyecto, para que de ese modo tengamos claramente qué criterios debo tener para el éxito del proyecto. ¿Cuáles son los criterios adecuados para el éxito del proyecto?
Y aquí hay algunas conversaciones cruciales que debo tener con el equipo del proyecto o con el cliente y su equipo de operación y su equipo de mantenimiento, de logística, de operaciones, para decir, ok, ¿qué necesitas? ¿Cuál es tu necesidad principal? ¿Qué es lo que más valoras? ¿Qué es lo que más te impacta en tu modelo de negocio? Y con eso establecer algunos criterios de diseño. Una vez que están claros esos criterios, debo pensar también, oye, ¿cuáles son tus limitaciones? ¿Qué problemas tienes? ¿Cuál es el problema de caja, de fondos, de ubicación, de regulación, de normativa que debes cumplir? ¿Cuáles son tus principales limitaciones para poder operar correctamente este proyecto? Y con esos inputs, yo tengo que empezar a diseñar, oye, ¿cómo se va a operar este almacén? ¿Cómo va a funcionar este almacén? ¿Cómo debe funcionar? Y para que eso funcione de esa manera, ¿qué infraestructura necesito? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo se debe construir este proyecto? Entonces, debo iterar las ideas en estas tres grandes conversaciones que debemos tener, ¿no? ¿Qué se necesita? ¿Qué limitaciones tienes? Y luego, ¿cómo se va a lograr proveer una solución que resuelva la necesidad dentro de las limitaciones establecidas por el cliente? ¿Y qué es lo que qué es lo que pasa hoy en día? Hoy en día lo que sucede es que el cliente contrata a un arquitecto o un diseñador y hace un boceto y luego vamos incluyendo gente en el proceso y empiezan a aparecer problemas más adelante porque no se han hecho las preguntas correctas en el momento adecuado. Entonces, cuando esas preguntas llegan, ya es tarde y ya el costo es muy alto. Lo que queremos hacer es básicamente esta gráfica, que es muy conocida ya en el sector, en la industria. La gráfica verde, la curva número 1, es cuál es la habilidad que tenemos para impactar en el costo y la performance. Conforme vamos avanzando en el tiempo del proyecto, nuestra capacidad para impactar en el costo y el rendimiento es cada vez menor. Y en la curva marrón, el número 2, dice cuál es el costo de los cambios en el diseño. Y los cambios crecen mientras más tarde se toma la decisión. ¿Qué es lo que ocurre tradicionalmente? Que la mayoría de procesos de trabajo se dan en esta documentación previa a la construcción. Y ahí es donde se generan muchos cambios y ahí es donde se genera un gran impacto en la industria. En el proceso de Target Value Delivery lo que queremos es empujar la curva 3 hacia la curva 4. Tomar decisiones con el menor impacto posible. O sea, que tengan un gran impacto en el modelo de negocio, pero con poca inversión de recursos o con poca inversión económica para el cliente y para los diferentes stakeholders. Entonces, eso nos permite tomar buenas decisiones de manera anticipada antes de que ocurran, de que sea demasiado tarde. Entonces, para eso se necesita, pues, integrar a los actores, a los diferentes actores del proyecto de manera anticipada, en etapas previas del proceso. Y lo que se debe buscar es manejar el riesgo de una forma más integrada o colaborativa. Es decir, sabemos que todo proyecto tiene dos partes. Una parte que es conocida y que está definida por las decisiones que vamos tomando, y otra parte que es desconocida y que vamos a ir descubriéndola conforme vamos tomando decisiones. Pero hay otra parte que es asumida. Asumimos estas definiciones, asumimos estas cosas cuando se va a ejecutar el proyecto. Entonces, estos supuestos o estas asunciones que estamos tomando forman un gran porcentaje del proyecto. Lo que se busca en un proceso TVD es empujar decisiones conocidas, o sea, hacer más grande la porción conocida, reducir la parte desconocida, que se va a volver riesgo, y una gran parte es trabajarla con un seguro y un proceso de gestión de riesgos del equipo líder del proyecto que va tomando decisiones, empujando pues lo desconocido hacia conocido, ¿no? Con decisiones, con toma de decisiones acertadas. Y para eso hay una regla cardinal en el proceso de Target Value Delivery, es cero supuestos. No podemos usar supuestos. La gran mayoría de nuestros procesos de costeo tradicional se basan en supuestos.
supongo que va a pasar esto, supongo que me va a costar esto, supongo que va a salir esto, supongo que va a salir lo otro, supongo que lo voy a hacer de esta manera. La mayoría de nuestros procesos de producción y de diseño se basan en supuestos. Entonces, cuando estamos hablando de un proceso de Target Value Delivery, lo que debemos decir es, ok, 0 supuestos. Esto es lo que sabemos y esto es lo que no sabemos. Lo que no sabemos, necesitamos información para tomar decisiones. Y lo que sabemos ya está definido y se puede cuantificar. Lo que no sabemos, tendremos que cuantificarlo también, tendremos que estimarlo también, pero sabemos, estamos conscientes de que ese supuesto, que esa decisión que están tomando es en base a información desconocida y necesitamos hacer que esa información sea conocida. Entonces, nuestro cerebro es consciente de que hay una porción del proyecto que es desconocida todavía y que puede tener un impacto. Y hasta que no se tomen decisiones, esa porción va a ser siempre una incertidumbre. Y lo que buscamos es, conforme va pasando el tiempo en el proyecto y vamos tomando decisiones, acerquemos el conocimiento del equipo de proyecto hacia a un mejor entendimiento de qué debemos construir y cómo lo debemos construir. Porque somos conscientes de qué cosa está definido y qué cosa no. Qué cosa ha sido totalmente definido y qué cosa no. Entonces, cuando buscamos entender el valor del proyecto, necesitamos tener claro qué necesita el cliente, qué procesos críticos tiene el cliente, qué necesidades importantes tiene el cliente, pero también debemos tener claro que no podemos hacer supuestos. No podemos asumir. El peor error es asumir en este caso. Necesitamos la información, necesitamos los datos, necesitamos investigar, necesitamos saber qué está pasando, cómo funciona la operación, cómo funciona el negocio, cómo funciona la logística de esta empresa para poder diseñar correctamente el almacén y hacer el mejor diseño posible. Es de eso se trata de cuando entendemos el valor del proyecto. Ahora, ¿cómo se designa el costo meta? El costo meta, para eso necesitamos establecer algunos componentes que ya son conocidos para nosotros. Normalmente hablamos, cuando costeamos los proyectos, hablamos de costos directos y costos indirectos, ¿no? Hablamos del costo directo. Indirecto es el costo que nosotros podríamos necesitar para poder adquirir o para poder ejecutar un proyecto. Y hay costos de ingeniería y hay costos de construcción. Hay costos de diseño y hay costos de construcción. En este caso, 5 nos está costando la ingeniería, 90 nos está costando la construcción. En total, el costo directo e indirecto más o menos debe ser alrededor de 95, la suma de la ingeniería más la construcción. Pero además hay otro compuesto que es importante y que ocurre siempre en los proyectos, que es la contingencia. ¿Qué es la contingencia? La contingencia forma parte de todo el costo del proyecto que ha sido tomado con información no precisa, con algo que no puedo cuantificar. Entonces, hay contingencias en el diseño y hay contingencias en la construcción. Y muchas veces esas contingencias a veces hasta se duplican. Entonces, por eso es que las contingencias terminan siendo, mucho se habla en áreas de propuestas, en áreas de presupuestos, dicen, este es un presupuesto paraíso, está lleno de colchones, ¿no? lleno de contingencias. Si sumamos estas contingencias, tendremos 5 más. Pero luego tenemos, cada uno tiene utilidad. O sea, el constructor quiere ganar una utilidad, el diseñador también quiere ganar una utilidad. Entonces, cada uno necesita una utilidad. Entonces, esas dos utilidades también forman parte del costo del proyecto. Entonces, el costo meta del proyecto, decir, ok, el costo meta del proyecto es este costo que se encuentra aquí, estos 100 que hemos sumado, ese debe ser mi costo meta. Y el costo total, o el costo total para el cliente, va a ser ese costo meta más las utilidades que quieren ganar tanto el constructor como el diseñador. Entonces, un momento. Para el cliente, el costo total es costo total. Incluye la utilidad del constructor y del diseñador. Pero en este concepto, la utilidad del diseñador y del constructor la hemos dejado aparte, la hemos congelado para decir, ok, esa es la utilidad que se quiere llevar el constructor, que se quiere llevar el diseñador. Todo lo debajo es costo meta y debemos asegurar ese costo meta. ¿Por qué? Porque vamos a congelar las utilidades para decir, oye, esto va a estar en riesgo. Y si cometemos un error en el proceso de diseño, en el proceso de construcción, esa utilidad es la que va a estar en riesgo. Entonces, ¿qué necesitamos para
para poder implementar este concepto de costo meta. Para poder implementar este concepto de costo meta, necesitamos tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué es lo que debemos buscar? Es maximizar la rentabilidad del proyecto, maximizar la rentabilidad del negocio. Lo que se busca es maximizar esa rentabilidad del negocio. ¿Y cómo hacemos esa maximización? Primero, debemos tener en cuenta de cómo impacta el costo del diseño y la construcción en el modelo de negocio del cliente. ¿Y qué tan importante es a lo largo del tiempo? Entonces, cuando yo tengo una evaluación de proyectos, yo debo tener en cuenta 4 conceptos. Primero, hay costos de diseño y costos de construcción del proyecto. Hay una rentabilidad de la operación del negocio. Y hay costos de mantenimiento y costos de operación del negocio. Entonces, estos 4 componentes son los componentes que afectan el caso del negocio, que afectan el modelo financiero del cliente. ¿Cómo tradicionalmente le podemos generar valor al cliente? Bueno, el cliente cuando evalúa estos 4 conceptos, agarra y dice, ok, vamos a hacer matemática financiera, vamos a traer todo valor presente y vamos a decir, si el valor presente es positivo, entonces es un proyecto rentable. Y el otro indicador financiero que tengo que tener es la tasa interna de retorno. O sea, si lo traigo a valor presente, considerado una tasa interna de retorno, la tasa interna de retorno es mayor a la que me cobra un banco, entonces es un buen negocio, es una buena inversión. Si no, definitivamente este modelo de negocio no funciona. Y no, mejor meto mi plata en un banco y en ese banco mi dinero va a ser más rentable. Entonces, estos indicadores financieros son los que definen la capacidad que tiene el cliente para poder gastar en este proyecto. ¿Qué es lo que hacen tradicionalmente para decir, bueno, tenemos que hacer este modelo de negocio más eficiente? Lo que hacen es muy simple. Abaratamos la construcción o reducimos el tiempo de la construcción. Eso me permite tener flujos de ingresos antes, ¿no? Y me cuesta menos. Por ende, el valor actual neto es mayor o mi tasa interna de retorno puede ser mayor. Pero no es la única forma de generarle valor al modelo de negocio. Otras formas de agregarle valor al modelo de negocio es alargar el tiempo de vida del proyecto. O sea, ya no me va a durar para 50 años, sino me puede durar para 100 años. Entonces, tengo que pensar en el tiempo de vida de ese proyecto. Otra forma es decir, ok, ¿cómo hago que la rentabilidad de la operación del negocio sea mayor? O que los costos de operación y mantenimiento sean menores. Entonces, esos criterios también le agregan valor al modelo de negocio. Entonces, cuando yo busco generarle valor, debo tratar de buscar mejorar las funciones o reducir los costos o reducir los esfuerzos. O una combinación de ambos, ¿no? Entonces, ¿qué conceptos son importantes al momento de establecer el costo meta? Primero, el costo permitido. Segundo, el costo esperado. Y tercero, el costo meta. Y cada uno debe ser mayor al anterior. Por ejemplo, el costo permitido, ¿qué cosa es? El costo permitido es la cantidad de dinero que puede un cliente invertir para que este negocio sea rentable. $1 por encima del costo permisible hace que este modelo de negocio falle. Mejor me salgo del negocio, meto mi plata en el banco y estoy más tranquilo. Entonces, ese es mi costo máximo permitido. Eso es todo lo que puede aguantar mi modelo financiero. Por $1 por encima de ese costo permitido, ya no sirve. Ya no sirve para nada. El segundo es el costo esperado. ¿El costo esperado cuál es? El costo esperado es el costo que yo digo, a ver, proyectos similares, ¿cuánto cuestan? Los almacenes de mis vecinos, ¿cuánto han costado? O sea, los costos de mercado son superiores al costo permitido, esto es un mal negocio. No funciona. No funciona. ¿Por qué? Porque yo lo máximo que tengo para gastar es 100, pero sé que en el mercado me va a costar 120. No me va a alcanzar. Me voy a tener que endeudar. Y me voy a tener que endeudar más de lo que puedo endeudarme.
Así que no me funciona ese modelo de negocio. Yo tengo que buscar un modelo donde el costo esperado, o sea, el costo de mercado del proyecto, sea menor al costo permisible. Sea menor ese costo permisible. Y yo tengo que trabajar en ajustar el alcance de tal manera de que el costo esperado sea menor que el costo permisible. Luego tengo el costo meta. El costo meta es básicamente, ok, el costo de mercado, ¿cómo se compone? ¿Cómo se llega a ese costo de mercado? Bueno, el costo de mercado se llega de experiencias pasadas, de proyectos que han terminado ya, de una base de datos de información que tengamos. Pero esa base de datos de información incluye desperdicios, incluye retrabajos, incluye contingencias, incluye riesgos que tuvo ese proyecto o consideraciones especiales que ya tuvieron esos proyectos. Ese costo esperado, ese costo de mercado, trabajado de manera desintegrada, ya tiene un montón de desperdicios. Entonces, mi costo meta, de todas maneras, si voy a trabajar de una manera distinta, tengo que apuntar a que sea menor al costo de mercado. Mira tu pizza abajo. Si no, no tiene sentido. Si no, no tiene sentido. No, Entonces, ni nada deberíamos más. asegurar que Nada este más costo de poner ese pizza mercado abajo. sea ¿Qué has menor. hecho? A ver, muchachos, les ¿Sabes cómo pediría se por hace? favor que pongan en silencio sus micrófonos. ¿Hay algún retorno por ahí? No sé si alguno de ustedes, por favor. Excelente. Bien, entonces, el costo meta, como les decía, tiene que ser menor al costo esperado. Y por último, hay un concepto adicional que es el costo actual, es decir, con las decisiones que hemos tomado hasta el momento, con lo que sabemos hasta el momento, ¿cuánto nos va a costar? Nuestro costo meta es llegar a 80, pero ahorita tenemos un diseño que sabemos que con la información que tenemos nos va a costar 90. Nuestra meta es 80, pero con las decisiones que hemos tomado nos va a costar 90. Ahora, hay un grupo de decisiones que aún no hemos tomado y podríamos ahorrar. Entonces hay que asegurarnos en qué decisiones hay que tomar para poder ir ahorrándonos, ir acercándonos cada vez más al costo meta. Entonces el concepto del proceso de Target Value Delivery es ir tomando decisiones que nos acerquen al costo meta, que nos acerquen cada vez más al costo meta a lo largo del proceso de diseño. Un ejemplo muy sencillo de cómo orientar estos conceptos en el proyecto es este caso, bien sencillo, ¿no? Es un proyecto de aulas de 100.000 metros cuadrados que se estima que va a funcionar en los próximos 50 años. Y sabemos que el costo de diseño y construcción del proyecto es de 30 millones de dólares. La reposición de capital, es decir, el costo que hay que invertir en operación y mantenimiento de la infraestructura, es más o menos 2% del valor actual del punto de referencia. Es decir, digamos, si 30 millones cuesta la infraestructura, el 2% es lo que tenemos que invertir anualmente para que la infraestructura se mantenga al óptimo de su punto de inicio. El presupuesto de operación y mantenimiento es 5.6 dólares por metro cuadrado y hay un ajuste por inflación de 3%. O sea, la inflación impacta en esto, pues, ¿no? Si tenemos en cuenta estos datos y lo metemos en una calculadora financiera a lo largo del tiempo, lo que vamos a tener en cuenta o lo que vamos a encontrar es bien sencillo. El diseño y construcción del proyecto es 30 millones de dólares. El costo de reposición de capital, o sea, el costo de operación de la infraestructura es más o menos 100 millones de dólares en los próximos 50 años. Y los costos de operación y mantenimiento son 150 millones de dólares. O sea, el costo de diseño y construcción es chiquitito comparado con todos estos que han sido desglosados en el tiempo, en los 50 años. Entonces, el costo total para el cliente es de 280 millones de dólares. 280 millones de dólares. O sea, es un montón de dinero. Y solo 30 millones corresponden a diseño y construcción. Ahora, si nos ponemos como meta decir, ok, vamos a ahorrar en costo de reposición de capital porque vamos a poner mejores materiales y vamos a ahorrar en la operación y mantenimiento porque vamos a poner materiales más durables, entonces podríamos generar un gran ahorro en el proyecto. Miren, 5% de costo de reposición de capital y 10% de ahorro en operación y mantenimiento representan 20 millones de dólares en el costo total del proyecto. Claro, si los traemos a valor presente para decir, oye, ¿cuánto nos podríamos ahorrar si hacemos estas decisiones? Son 4.4 millones hoy.
en el modelo de negocio, a tasa de cambio actual. Entonces, con el mismo costo, los mismos 30 millones de dólares, te puedo generar un gran valor en el tiempo, que no está considerado aquí. Pero si además, a pesar de eso, genero ahorros en la construcción, entonces tengo doble tipo de ahorro. Uno en la construcción y dos en el ciclo de vida del proyecto. Entonces, la forma en cómo tomo decisiones actualmente cambia, porque ya no tengo que pensar solo en el proyecto, en el costo del proyecto actual, sino en el costo del impacto en total del ciclo de vida del proyecto y cómo esto va a evaluarse en todo el proyecto. Entonces, hoy en día estamos muy enfocados en tomar decisiones hacia el presupuesto del proyecto, hacia el presupuesto del diseño, de la construcción del proyecto, pero aquí no, hay que cambiar el enfoque y decir, ok, ¿cómo esta decisión va a impactar en todo el ciclo de vida del proyecto? Y cómo esos números se van a evaluar en todo el ciclo de vida del proyecto. Entonces, ahí es donde cambia la clave del target cost. Y finalmente, la estimación constante. ¿Cómo hablamos de la estimación constante? Bueno, cada decisión debe tener un impacto en costo. Entonces, ese impacto en costo debería ir ayudándonos a acercarnos al costo meta. Lo que pasa tradicionalmente es lo que vemos en la línea naranja, que conforme nos vamos acercando a los hitos del proyecto, los costos van creciendo. Esto es lo que tradicionalmente pasa. Entonces, cuando termina el proyecto, ha terminado en lo que estaba estimado más un adicional. Lo que hablamos, cuando hablamos en Target Value Delivery, decimos, ok, nuestra meta es llegar a este punto. Y de repente iniciamos con un valor más alto. El costo actual de repente es un poco más alto, porque hay un montón de cosas que todavía no sabemos. Pero vamos a tomar decisiones para acercarnos a ese costo meta. Y nos vamos a ir acercando conforme vamos tomando decisiones. Y tenemos que evaluar esto. En cada decisión que tomamos, ¿cómo nos acercamos? ¿Cómo nos vamos acercando a esa meta? Cada decisión que tomamos, ¿cómo nos ayuda a acercarnos a esa meta? Este es un caso muy simpático, es un proyecto, un hospital en el cual se hizo esta evaluación igual, pero el presupuesto del proyecto se descompone en paquetes, se descompone en ciertos paquetes de trabajo. Y estos paquetes de trabajo fueron presupuestados de manera tradicional, fueron estimados de manera tradicional, pero luego en el tiempo se les hizo un seguimiento con cada decisión que se tomaba en cada uno de los paquetes y veíamos cómo evoluciona el costo del proyecto con cada decisión que se toma. Y lo que se busca es llegar al costo meta, llegar al punto adecuado en el cual nos hemos planteado como meta para el proyecto. Entonces, tenemos que seguir midiendo con cada decisión que tomamos cuál es el impacto que tiene en el proyecto esa decisión que hemos tomado. Si nos está acercando o no nos está acercando a nuestro costo meta. Entonces, la estimación constante, ¿qué quiere decir? Básicamente, oye, cada decisión que tomas, pásalo por tu presupuesto y evalúa que tu costo meta se esté acercando a tu costo meta. Ahora, hay consideraciones que debo tener. Por ejemplo, en este caso, este es un paquete de proyecto que ha tenido un cambio de alcance. Y como ha tenido un cambio de alcance, el costo meta ha tenido que reformularse porque hay un cambio de alcance importante. Pero en la totalidad del proyecto, esto no ha impactado en el costo total del proyecto. O de repente sí ha impactado, pero en el costo futuro, no en la construcción, sino en el costo futuro de la operación y mantenimiento. Entonces, el costo de construcción es un poquito más caro, o un poquito más alto, mejor dicho, pero el costo total en el ciclo de vida se ha visto reducido por la decisión que estamos tomando. Entonces, esa es la misma concepción. Aquí, por ejemplo, vemos un paquete de trabajo que no está llegando al costo meta. Quiere decir que no estamos tomando decisiones que nos acerquen al costo meta. ¿Qué hacemos ahí? Pues, oye, hay que sincerar, o sinceramos el meta y decimos, no va a ser posible llegar a esa meta. O empezamos a decir, oye, ¿qué cambios hay que hacer para acercarnos a la meta que corresponde? Pero no podemos quedarnos inactivos, no podemos quedarnos sin tomar una decisión. La evolución lo que busca en el tiempo es que te acerques a tu costo meta y que llegues al resultado que tú necesitas. Entonces, 3 puntos claves que hemos visto en este seminario. Primero, hay que entender el valor definido por el cliente, entender su necesidad, entender sus limitaciones, cómo podemos diseñar un proyecto que resuelva la necesidad dentro de las limitaciones. Segundo, establecer el costo meta, tener claro cuál es mi costo permisible y para eso necesito entender el modelo de funcionamiento, el modelo de negocio y el caso de estudio de negocio que tiene el cliente. Cómo funciona, cómo se ha endeudado, cómo están sus finanzas, cómo lo ayudo a mejorar sus números de su modelo de negocio. No estoy aquí
para cobrarle al cliente. Estoy aquí para ayudarle a mejorar su modelo de negocio. Y si ese modelo de negocio funciona y crece y mejora, la ampliación de esos almacenes me los va a volver a contratar a mí. Entonces, no estoy hablando de un proyecto único, sino estoy hablando de que esa industria tiene que crecer. Y si crece esa industria, si crece ese cliente, entonces va a haber más proyectos, va a haber mejores oportunidades para todos nosotros. Entonces, hay que establecer claramente cómo es ese costo meta. Y luego hay que estimar constantemente, tomar decisiones que nos acerquen al costo meta. Todas las decisiones que vamos tomando nos van acercando a ese costo meta. Entonces, estos 3 puntos clave, espero han sido un pequeño análisis de lo que les he comentado en estos libros del Target Value Delivery, que son súper potentes, así que les recomiendo muchísimo que lo puedan ver, que los puedan revisar, que los puedan analizar y que empiecen a practicarlos, ponerlos puesta en práctica. Hemos hecho varios intentos ya en algunos proyectos y creo que nos ha ido bastante bien en la forma en cómo hemos ajustado algunas cosas. Justo hice un ejercicio de Target Value Delivery con un subcontratista que hizo una remodelación y funcionó muy bien cómo participábamos de manera colaborativamente para tomar esas decisiones en este proyecto muy chiquito, muy controlado, pero que a la vez nos ayudó muchísimo a optimizar el producto final que se fue entregado al cliente. Bien, señores, eso ha sido todo por mi parte. Creo que me he tomado más del tiempo que debía. Mil disculpas si me he demorado más, pero vamos a dar un tiempito un poquito más, unos minutos adicionales, unos 10 minutitos adicionales para preguntas. Los que quieran me puedan dejar las preguntas en el chat o si es que alguien quiere puede activar su micrófono, pero le pediría por favor que respetando pues turnos para que puedan hacer las preguntas que correspondan, ¿no? Acá hay una pregunta en el chat que dice, ingeniero, una consulta. Usted indica que lo que se busca es llegar al costo meta, pero el costo meta no es un valor fijo que se debe llegar de todas maneras. A ver, el costo meta es un punto de control. ¿Qué pasa si lo puedes superar? O sea, tú dices, no, es que mi meta es llegar a este costo meta y ahí me quedo. Oye, pero si puedo seguir optimizando, ¿por qué no lo dejo? No sigo optimizando. ¿Por qué no cambio la meta? El costo meta es un punto de aspiración al cual tengo que acercarme, tomando decisiones. Pero si puedo mejorarlo, tengo que seguir mejorándolo. No puedo decir que es un punto fijo en el horizonte del proyecto. Es un punto al que yo tengo que ir apuntando y acercándome, pero tengo que optimizarlo en cada decisión que tomo. Y tengo que ir mejorándolo en cada decisión que tomo. Ahora, hay cosas que van a ser posibles y hay otras cosas que no van a ser posibles. Entonces tiene que ser realista también el costo meta. Porque es muy fácil puedo decir, no, yo quiero que un proyecto me cueste 10. El costo de mercado es 100, pero yo quiero que me cueste 10. No hay forma. Eso no puede ser. No es realista. Entonces debemos tener un costo meta que sea realmente realista, pero además retador para el equipo para que pueda encontrar un mejor resultado. Y lo que se busca es optimizar, llegar al mejor resultado posible. No a un punto específicamente, sino al mejor resultado posible. Ahora, ¿qué pasa si no puedo llegar al costo meta? Pues tengo que empezar a tomar decisiones y decir, oye, ¿y por qué no puedo llegar al costo meta? ¿Qué ha fallado en mi estimación? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué no estoy pudiendo llegar al costo que me estoy planteando? De repente fue una estimación un poco realista. Ok. Fue una estimación un poco realista. Tengo que asumir la responsabilidad. Es una locura llegar a ese número. No hay forma. Nos hemos equivocado. Y tengo que aceptar y tengo que asumir esa responsabilidad de que hemos tomado una equivocación. Pero tengo que tratar de acercarme. Tengo que buscar acercarme a ese costo meta. ¿De acuerdo? ¿Qué tan complejo es trabajar con el Estado bajo el sistema Target Value Delivery? A ver, yo creo que el trabajar con el Estado no es complejo. A ver, yo estuve en una sesión de trabajo con varios gerentes públicos y hace algunos años atrás, y lo que sucede con el trabajo con el Estado es que el trabajo con el Estado está bien procedimentado.
Y la forma de operar con el Estado es que tienes que jugar bajo los procedimientos que están establecidos. Si tú te sales de esos procedimientos, obviamente, pues no puedes trabajar con el Estado. Entonces, ahora, ¿eso quiere decir que el Estado no te permite trabajar con Target Value Delivery? No. Al contrario, el Estado tiene bien regulado el Target Value Delivery. Y hay una experiencia muy buena ahora con los Juegos Panamericanos que han ayudado a trabajar utilizando Target Value Delivery, finalmente. O sea, el modelo que se trabajó en los Panamericanos se basó fundamentalmente en Target Value Delivery. Entonces, sí se puede, solamente que es necesario tener voluntad de ambas partes, tanto el constructor como del representante del gobierno que está adquiriendo este proyecto. Y ahí es donde es más complejo. ¿Por qué? Porque como no se conoce correctamente todos los procedimientos, es muy probable que se tenga temor de utilizarlos. Entonces, en la medida que hayan más buenos ejemplos, como el de los Panamericanos, que empiecen a generar más jurisprudencia, empiecen a generar más casuística, que los empleados públicos puedan utilizar como punto de referencia para trabajar de esta manera, yo creo que va a ser mucho más fácil y mucho más sencillo. Lo complejo aquí no es el Estado o los procedimientos, sino es integrar correctamente a las personas dentro de las limitaciones que tienen. Eso creo que es lo complejo, ¿no? A ver, usted indica que lo que busca es llegar al costo. Ya, acá otra consulta. Si no se cuenta con datos de operación y mantenimiento, por ejemplo, en mi localidad no lo toman en cuenta como debería ser, o las empresas que realizan no comparten ciertos datos, ¿cómo podría iniciar con Target Value Delivery? Ok, bien, esto es súper importante, es súper importante que necesitamos información. O sea, un Target Value Delivery necesita una base de datos de información potente. Si no hay información, tienes que construir la información. Tienes que construir la información. A ver, hay un caso bien simpático que fue el caso de los hospitales de California. Fue el primer caso de proyectos integrados en Sutter Health. Y era, al ser uno de los primeros proyectos, dijeron, no tenemos información. ¿Qué tuvieron que hacer? El diseñador, uno de los ingenieros diseñadores, se metió por 3 meses a trabajar como un enfermero más dentro del hospital. Y durante 3 meses, trabajando como un enfermero más, entendió y recopiló la información que necesitaba para tomar decisiones, tanto para la operación como para el mantenimiento de la infraestructura del hospital. Entonces, tienes que darte ese trabajo de poder recopilar datos, recopilar información. Si no se cuenta, tienes que construir esa información y tienes que recopilarla. Ahora, ¿es un trabajo arduo? Sí. ¿Se puede hacer de la noche a la mañana? No. Probablemente vas a tener que ir construyéndola en el tiempo. En tu primer proyecto de repente no lo vas a poder lograr, pero tienes que documentarlo para que en el siguiente proyecto sí lo puedas utilizar como base. Y ese será un punto de referencia para el siguiente proyecto. Entonces, no es algo que pueda hacer de la noche a la mañana, pero que sí requiere una constancia. Ahora, yo he participado en un seminario que hicimos con el Ministerio de Vivienda y Construcción en algún momento y dijimos, oye, debemos construir una base de datos global de nuestro país, de nuestro país, de los proyectos de construcción de nuestro país que nos permitan acceder a información importante sobre operación, mantenimiento, costos de construcción, que podamos compartir y que podamos evaluar para poder mejorar el rendimiento y la performance de nuestros proyectos. Lo más que se ha podido es que algunas instituciones publican una base de datos de precios unitarios. El problema de esa base de datos de precios unitarios es que no tienen el proceso constructivo con el cual se está utilizando. Entonces, hay mucha más incertidumbre todavía. Creo que ya es un gran paso que se dé compartir una base de datos de precios unitarios, pero no es suficiente. Hay más todavía que podamos hacer y eso se va a lograr en la medida que podamos colaborar y construir esta gran base de datos de información. Perfecto. Otra consulta. En caso de eventualidades, ya sea accidentes, ¿cuánto es el porcentaje de la hora que se debe poner para pagar los seguros? Como le decía en algún momento, el costo de un accidente es incalculable. O sea, es súper incalculable. Hoy en día las empresas de seguros
hacen una estadística muy fuerte en la industria del sector construcción y ellos establecen planes de trabajo en base a modelos de riesgo. Entonces, hay un trabajo muy profesional que hacen las empresas de seguros, claro, obviamente en el cual están buscando tener un modelo de negocio. Una empresa de seguros quiere ganar dinero, eso no es que quiera regalar dinero a nadie, pero hacen un trabajo muy profesional en ese aspecto. Ahora, yo creo que las empresas de seguros hoy en día ya establecen buenos planes para los proyectos de construcción. Lo mínimo que debemos tener en cuenta es que todos nuestros trabajadores tengan un SSTR con una cobertura que cumpla pues con estas tres cosas que les he dicho, los accidentes más típicos que hay en los proyectos: caídas, trabajo confinado y electrocución. O sea, y todos esos son lesiones traumatológicas. Entonces, un seguro de trabajo contra todo riesgo para nuestros trabajadores, lo mínimo debe cubrirnos pues cualquiera de estos tipos de accidentes típicos, ¿no? Y no te podría decir más sobre casos mucho más extremos como en temas fatales, pero lo que sí te diría es el costo del seguro en realidad es infinitamente menor que la consecuencia. Así que yo creo que no es algo en el cual uno deba escatimar, pero debemos ajustarlo siempre a nuestro margen de lo que podamos prever. Y para eso hay que asegurar que creo que hay bastante oferta en el mercado que puede cubrir esas necesidades para la industria de la construcción. ¿De acuerdo? Bien, ¿podría comentarnos un poco sobre el intervalo de tiempo de análisis económico-financiero de los distintos tipos de proyectos? Ok. Bueno, cada modelo de negocio es único. No podemos decir que hay un típico para edificios de alquiler, multifamiliares, es único. ¿Por qué? Porque las características de cada modelo de negocio van a estar en función a distintas variables. La capacidad financiera del cliente, el tamaño del negocio, el tamaño del mercado. Entonces, es un estudio que se tiene que hacer muy a medida. Por lo general, un estudio de negocio puede durar entre 1 y 2 meses cuando se hace disponiendo de una buena cantidad de recursos y a mucha profundidad para poder hacer este trabajo. No hay un método establecido, como decir, oye, la pauta es ABC y así se hace. Yo creo que hay muchas formas de hacerlo, pero es importante tener un norte. Y el norte es siempre entender claramente qué se necesita, cómo funciona el modelo de negocio. Hay una serie que yo siempre recomiendo que se llama El Socio. Creo que en History lo pasaban, y era un tipo que hacía muchas evaluaciones de empresas, evaluaba cómo estaban y planteaba alguna alternativa de cómo mejorar su rentabilidad o su prospección en el negocio. Él siempre daba tres cosas: personas, producto, procesos y personas. Tengo que entender el producto que vendes, cuál es el proceso que usas para poder atenderlo y conocer a las personas que están involucradas en esta empresa, en este negocio. Y lo hacía rápidamente. Un tipo con mucha experiencia lo hacía en 1 semana o 2 semanas evaluando cada negocio. Pero estamos hablando de un tipo que se dedica a eso. Se dedica a ese negocio y tiene una cantidad de recursos que hacen muchas evaluaciones antes de eso. Entonces, yo les recomiendo que vean la serie, es muy buena, les puede dar una buena idea de cómo funciona. Pero estimar un tiempo y decir va a tomar tanto tiempo, yo diría que mínimo 2 meses para poder evaluar correctamente y disponiendo de buenos recursos, ¿no? ¿De qué manera se integra óptimamente el Target Value Delivery con las herramientas de Lean Construction? Bueno, a ver, Last Planner System es una herramienta de coordinación de todas maneras que yo utilizo no solamente para la construcción, sino también para la coordinación de actividades, para la coordinación de distintos trabajos. Last Planner System es una herramienta ágil, es un modelo ágil de trabajo colaborativo, integrado, que funciona en este proceso también. Last Planner System funciona en el diseño también. El Big Room es una herramienta potentísima
muy necesaria en el proceso de Target Value Delivery, los Gemba Walks para ir y conocer la operación, conocer el negocio, el modelo de negocio del cliente, también son necesarios. ¿Cómo se llama? Herramientas como la mejora continua, la escucha activa, el Lean Coffee, te pueden ayudar para poder recibir inputs en este proceso de evaluación, en este proceso de desarrollo del modelo de negocio. Entonces, yo creo que están muy, muy, muy integrados. O sea, hay muchas, muchas herramientas que nos pueden servir y que son de mucha utilidad dentro del proceso dentro del proceso del Target Value Delivery. Así que hay mucha experiencia para eso. Tengo entendido que uno de los éxitos que tuvo el proyecto de los Juegos Navidad fue que el tipo de contrato que tuvo la misma, que fue los NEC. Ok, sí, es correcto. El contrato fue un contrato tipo NEC. El tipo NEC es un modelo estandarizado de contratos hecho por el gobierno de Inglaterra, que es básicamente para los proyectos públicos que tiene en su país. Ha hecho un estándar de tipo de contrato, pero no es el único estándar de tipo de contrato. También existen los estándares tipo FIDIC o los acuerdos integrados, los Integrated From Agreements que hay en Estados Unidos, que también son modelos contractuales. Pero más allá del modelo contractual es el proceso de trabajo. El modelo contractual pone en blanco y negro este proceso de trabajo. Entonces, primero es que es importante que todos se pongan de acuerdo en el proceso de trabajo y que este proceso de trabajo esté documentado en un contrato. El contrato facilita, pero no necesariamente obliga a las partes a colaborar. Un contrato no te puede obligar. Si tú no estás de acuerdo, no firmas el contrato y punto. Dices, no quiero, pues, no participo. Entonces, no podemos pensar que un contrato te obliga a hacer algo. O sea, lo que va a funcionar con el contrato es que lo que está escrito en el contrato es lo que van a tener que respetar las partes. Es lo que van a estar obligados a hacer. Pero de eso no se trata. El Target Value Delivery no se trata de obligar a la gente a hacer algo. Se trata de que hay un entendimiento común de lo que se quiere hacer y cómo se quiere hacer, y se busca la mejor alternativa posible. Entonces, hay un acuerdo de voluntades que podrían estar descritas en un contrato y que pueden ser puestas en blanco y negro en un contrato y que ayude el contrato. Pero si no hay esas voluntades antes de, olvídate. Le vamos a sacar la quinta derivada del contrato y vamos a tratar de mantenernos a raya con el contrato. Entonces, no se trata de eso, se trata de que hay un acuerdo de voluntades. Y una de las cosas que se hizo en el proyecto de los Panamericanos es que se trabajó muy, muy de la mano con consultores que ayudaron a este proceso de integración y que el contrato facilita este proceso, facilita el proceso, sobre todo en un entorno público, ¿no? Pero la clave aquí ha sido la integración de los participantes. A ver, hola, hola Marco, ¿cómo estás? A los tiempos, sí, a los tiempos, hermano, ¿cómo estás? La confianza entre las partes es fundamental, efectivamente. Los intereses de las partes son distintos. Alinearlos al objetivo es el reto, exacto. Totalmente de acuerdo contigo, Marco. O sea, eh, si es que hay intereses opuestos, es muy difícil lograr que esto salga adelante. Lo importante es, para poder sacar que el Target Value Delivery funcione, es alinear los objetivos. Y aquí es muy claro. Entonces, es decir, oye, ¿cómo alinean los objetivos? Tenemos que poner el objetivo del modelo de negocio por delante. No el objetivo de una empresa o de una institución, sino del modelo de negocio. Porque lo que queremos es que este negocio salga adelante y le vaya bien. Porque si le va bien ese modelo de negocio, esa industria, ese sector, esta empresa crece. Y si crece, hay más trabajo para todos. Entonces, le va bien a todos. Entonces, el objetivo es que el modelo de negocio vaya bien. El modelo de negocio funcione. Y si funciona, nos va bien a todos. Entonces, ese es un primer principio que hay que buscar alinear. Gracias, Marco. Gracias por tu intervención. Buenísima. André nos dice, gracias por los siguientes proyectos. Pero para los siguientes proyectos se podrá implementar. Yo creo que sí. Yo tengo mucha fe en que hoy en el Perú, con los desafíos que se nos vienen en los próximos meses, en los próximos años, esto es algo que de todas maneras tenemos que empezar a incorporar en nuestro día a día, en nuestra forma de hacer las cosas, porque nos va a ayudar a desarrollarnos como industria y como país. Así que sí se puede, es necesario hacerlo. Hoy más que nunca toda la industria de la construcción necesita que empezamos a trabajarlo de esta manera.
¿La estimación de costos en la etapa conceptual es la más crítica? Sí, sí. Es una de las más críticas porque debo establecer el target cost. Y al establecer el target cost, pongo mi punto de inicio para el proyecto, pongo mi primer punto de comparación. Pero es crítica porque requiere mucho esfuerzo y hay mucha incertidumbre. Pero de ahí la estimación constante es la que ayuda. Entonces, no es que tiene que ser una estimación exacta o precisa, pero tiene que ser muy potente para que la estimación constante vaya acompañando. Entonces, es un proceso complementario, es un proceso en dos partes, establecer el costo meta y cómo voy haciendo la estimación constante para asegurarme establecer el costo meta. Para los costos de operación y mantenimiento, ¿cómo se desagrega el precio? Ok, depende mucho del tipo de negocio. Los hospitales tienen ratios ya de costos de operación y mantenimiento. Las carreteras también tienen ratios establecidos por kilómetro o por metro cuadrado. En los hospitales por metro cuadrado, los hoteles tienen por número de habitaciones, las plantas eléctricas por kilovatio producido. Depende mucho del negocio en el que estás metido, pero ya los clientes tienen una estimación muy acertada sobre eso y conocen muy bien cómo funcionan. Los centros comerciales tienen estimaciones muy acertadas de cuánto se gasta en mantenimiento, en luz, agua por metro cuadrado de centro comercial. Entonces, son cosas que ya creo los clientes los tienen bien estudiados, solamente que a veces, es más, lo utilizan para la toma de decisiones, solamente que no son tan conscientes de que lo tienen. Y hay que ayudarlos a que sean conscientes de que lo tengan, de que tienen esa información. Y la última por acá dice, ¿en qué tipo de proyectos has implementado TPD y cómo cuantificaste los resultados tangibles que obtuviste? A ver, yo lo he usado más que nada en proyectos personales, en proyectos de remodelación, proyectos chiquitos. No lo he trabajado con una empresa directamente, o sea, no lo he hecho en una consultoría totalmente, yo lo he hecho. Lo que a mí me gusta hacer es que en mis proyectos que hago, lo pongo en práctica, pongo en práctica. Entonces hemos hecho unas cuantas remodelaciones para mí y para otras eh, para otros clientes y lo que he hecho es, hemos puesto en prueba el Target Value Delivery en este trabajo. Hace algunos años atrás, más o menos unos 3 o 4 años atrás, trabajé con un amigo que su hermana una arquitecta de remodelaciones. Entonces hicimos estos primeros ejercicios, lo hicimos ahí. Y tangiblemente lo que se puede observar es tres cosas fundamentales. La primera es que hay menos discusiones en el proyecto. O sea, una de las cosas que tuve, que trabajamos con estos arquitectos, fue que el primer resultado fue, oye, antes de hacer esto, teníamos innumerables problemas de cambios, de adicionales, de discusiones, de insatisfacciones que salían después del proyecto. Después, o sea, se ajustaba también entender la necesidad del cliente que funcionaba mucho mejor y que al final no tenías todos estos problemas. Segundo, los costos metas eran mucho más transparentes, sobre todo para establecer, oye, cuánto tiene el cliente para poder gastar y cómo no nos pasamos del costo meta y siempre debajo del costo permisible. Entonces, esa transparencia con la cual el cliente eh, participa le da otra percepción, le da otra percepción. Yo hice una remodelación aquí en mi casa y yo siendo el mismo cliente y trabajándolo con el contratista, establecimos el costo meta, establecimos cuánto es lo máximo que podíamos gastar, cuánto era el costo permisible y cuánto era lo máximo que podíamos gastar como un costo meta. Y fue un proceso de iteración de diseño muy simpática, muy potente, y empezamos a trabajar muy de la mano para que los distintos involucrados salgan completamente satisfechos. Y yo creo que eso fue muy importante para mí. Bueno, no puedo decir exactamente en ahorros cuantificables, exactamente, porque creo que lo que terminas asegurando es el valor de la operación. Ahora, me falta data, y eso es algo que sí, creo que es una deuda que tengo con la comunidad, de que podamos establecer una buena base de datos para cuantificar mejor los ahorros en el corto, mediano y largo plazo de los proyectos. Pero, o sea, para eso la comunidad está abierta y está dispuesta, y yo trato de que
trabajemos en conjunto para poder documentar estos casos y poder tener mejores resultados cuantificables, ¿no? Más importante, el diseño y la construcción, usar BIM o Lean Construction. A ver, esto es casi como, eso es casi como decir, debe ser que ya tengo hambre, o pollo a la brasa o ceviche. Son comida, y son comida peruana, son muy ricas, son muy potentes. Hay algunos que les gustará más uno, algunos que les gustará más al otro, pero en realidad son necesarias ambas. Si hablamos de nutrición, son dos platos muy nutritivos y los comeremos en algún momento. No, cuando hablamos de diseño, ¿qué es más importante? Son dos cosas que son complementarias. Yo no puedo separar el diseño y la construcción. No puedo separarlos, no puedo decir que uno es más importante que el otro. Yo digo, el diseño y la construcción trabajan tan de la mano que es necesario que trabajen juntos. Si empezamos a generar diferenciación entre ellos, al contrario, los dos pierden valor. Y Lean y BIM igual, son procesos, uno es el pensamiento Lean, pensar de manera Lean con los pensamientos claves nos ayuda a orientarnos, y BIM es un proceso de trabajo, que usa mucho pensamiento Lean, porque lo que estás buscando es básicamente que estos principios Lean funcionen. Entonces son cosas que van de la mano y que suman entre sí, y que no son comparables, ¿no? Porque decir, BIM es una cosa y Lean Construction es otra. Ok, si queremos poder diferenciarlos, los podemos diferenciar, pero hay mucho más en común que en diferencias. Así que hay que trabajarlo pensando en cómo integrarlos, ¿no? Cómo los podemos integrar. ¿Cómo se gestionan los cambios en la etapa de construcción? Pues muy simple. Hay un comité de trabajo dentro del Target Value Delivery que ayuda a asegurarse que los cambios, todo cambio, debe estar orientado a dos cosas. Primero, funciona para el valor que hemos establecido como inicial del proyecto. Y si es que hay un cambio, es porque estamos modificando ese valor inicial que hemos planteado. Si no estamos modificando el valor inicial, entonces no es un cambio, es parte del proyecto. No hay cambio. Estás en el valor. Entonces, si estamos cambiando el valor original que hemos planteado, ese establecimiento original que nos hemos planteado, entonces sí es un cambio. ¿No? Por ende, requerirá pues algún recurso adicional, ¿no? Y se deberá establecer. Y el segundo criterio que tengo que trabajar es si es que está dentro del costo previsible. Si ese cambio modifica el costo meta, pero dentro del costo permisible, entonces funciona, no pasa nada. Pero si no, ese cambio va a afectar el costo permisible, estás afectando el modelo de negocio. Y si estás afectando el modelo de negocio, es mejor no tomar esa decisión. Entonces, es un proceso que hay que iterar con el cliente para que entienda, oye, primero, ¿es parte del valor original? Sí, sí es parte, entonces no es un cambio. Para empezar, eso lo tenemos que tener claro nosotros. Si es parte del valor original, no es un cambio. Si es diferente al valor original, ok, si es un cambio. Ahora, ese cambio, ¿cuánto nos va a costar? Nos va a costar X. ¿Está dentro del costo permisible? Sí. Ok. Hay que hablar con el cliente para decirle, oye, este cambio está dentro del proceso del costo permisible y puede funcionar. Te va a ayudar de esta manera, ¿no? Pero si no entra dentro del costo permisible, es decirle al cliente, voy a quebrar tu modelo de negocio. Y definitivamente, esa es una muy mala noticia en cualquier aspecto que te plantees. O sea, yo como profesional, yo como ingeniero, me frustraría muchísimo llevarle una solución a un cliente y diciéndole, mira, lo siento, pero lo mejor que se me ha ocurrido es que quiebres. No me hace sentido. No me hace sentido. Es algo que yo tengo que buscar una solución que pueda resolver el problema, la necesidad dentro de las limitaciones establecidas, ¿no? André, excelente, a remodelar la casa. Evalúa bien tu costo permisible, ya lo sabes. ¿Es recomendable usar un sistema de clasificación de costos? Si es así, ¿cuál? A ver, el que ustedes gusten. Yo no tengo mucha preferencia en ese aspecto. Yo sé que hay sistemas de clasificación muy ordenados, muy estandarizados. Hay muy buenas recomendaciones a nivel internacional. La Asociación Americana de Ingenieros de Costos establecen algunas recomendaciones, algunas buenas prácticas recomendadas
se los recomiendo que puedan darse una mirada por ahí. Pero una vez que decidan una, trabajen con esa y construyan su modelo de datos basándose en ese sistema de clasificación de costos. Lingo Bin es como decir, puedo el abrazo chifa, o puedes optar por el mostrito. Bueno, André, un mostrito de todas maneras. Bling y Bin son dos conceptos que son sumamente complementarios. No los pongan a competir, pónganlos a colaborar. Yo creo que hoy en día nuestra industria requiere mucho de la colaboración y de la integración. Mientras más integremos los sistemas, más integremos nuestras formas de hacer las cosas, va a ser mucho más sencillo y más efectivo los resultados que podemos tener. Ok, señores, muchísimas gracias. Mil disculpas por el exceso de tiempo. Gracias a todos. Espero que haya podido aclarar todas sus dudas y espero poder contar con ustedes en una siguiente oportunidad. Definitivamente, gracias al equipo del LSI, de la empresa AB Escuela de la Construcción, que nos han permitido poder llevar este seminario web a todos ustedes y que mucha fuerza, señores, la industria de la construcción va a salir adelante después de este proceso y lo necesitamos, así que necesitamos hacer cosas distintas, no podemos seguir haciendo lo mismo con los mismos resultados. Hoy el Perú exige mucho más de nosotros, así que podemos hacerlo mejor, podemos hacerlo diferente, podemos usar Lean en nuestra industria de la construcción y podemos hacer las cosas muchísimo mejor. Muchas gracias, muy amables a todos por su participación. Un fuerte abrazo virtual a la distancia. Quédense en casa, mantengan la distancia social y nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias, señores.